Vamos a irnos a hablar con Euge un poco de lo que es la realidad de la provincia de Santa Cruz y de lo que está pasando. Euge, teníamos tres temas importantes para charlar de lo que fue sucediendo esta semana. Sí, no sé si nos va a dar el tiempo, les hago así a vuelo de pájaro No, No, un tranquila, tranquila, tranquila. tranquila porque nos sigue, después de esto nos sigue Novarecio, que es la red. Y ya Ah, negocié con él algo, así que no hay Claro, problema. claro. Adrián tiene ese poder. Retiramos la extensión. Sí, sí. en primer lugar, eh, hablar un poco de cómo impacta, o mencionar por lo menos, porque es un tema insoslayable, el acuerdo con los bonistas en cuanto al aire que pueden tomar ahora las políticas públicas que se destinen al desarrollo de lo que necesita la provincia, tanto la provincia de Santa Cruz como, digamos, esto es positivo para todo el país, te deja un espacio, como decía Guzmán, para poder desarrollar y seguir desarrollando políticas públicas, que dicho sea de paso, ya vienen ideando desde el Ministerio de Economía, por ejemplo, el IFE, el ATP, son ideas Ujú. que nacen desde ese lugar que después las van a ejecutar otros organismos, ¿no? Pero Guzmán se encarga de repetirlo cada vez que aparece, hace alguna aparición pública. Eh, estas dos últimas medidas, el IFE, el ATP, en su conjunto hicieron de cobertura más o menos a más de 20.000 santacruceños y santacruceñas. Así que es un pack de medidas importantes. Como decía Hagman en su intervención sobre la reestructuración actual, imagínense cómo sería la foto hoy del país sin esas dos medidas. Así que estas dos medidas fueron destacadas por la gobernadora y advierte también que hay una posibilidad de avanzar sobre los temas que hablábamos la semana pasada Ujú. respecto a la agenda post-pandemia, ¿no? El desarrollo productivo que está planificando la provincia, que va desde la exploración, avanzar en la exploración de hidrocarburos hasta del desarrollo de un polo científico-tecnológico, eh, avanzar en las represas, las dos represas que están eh, desarrollándose, Sí. y en todo este proceso suben las acciones de YPF y entre otras empresas en la bolsa de Nueva York. Entonces, el impacto es casi Directo. eh, actual, digamos. Sí. Todo esto es positivo, digamos, en un contexto de crisis, en un Sí. contexto de crisis mundial, nacional, y que inevitablemente va a ser un contexto de crisis provincial, y que, bueno, en los últimos días se vio reflejado en un conflicto con Sinopec, que es una de las empresas más importantes en temas de hidrocarburos de la provincia, de capitales chinos, que Claro. viene teniendo una tensión importante eh, que aumentó en marzo, y que a pesar de haber llegado a algunos acuerdos en junio, hoy los sindicatos petroleros privados y jerárquicos denuncian una especie de intención de retiro de la empresa, Claro. como habría hecho en Chubut también en su momento. Sí. Eh, Esto implica que deja de requerir algunos servicios. Recordemos que las empresas petroleras se sirven de empresas contratistas que hacen los servicios, y de ellos dependen muchos Muchos puestos de trabajadores. trabajo, En este claro. caso hay 400 puestos de trabajo que peligrarían. Claro, claro. Se hizo caravana, sí, No, y eso también empieza a generar en el clima social, bueno, es una realidad que vivimos también acá en Comodoro, esto de que cuando se afecta el interés principal, que es alrededor de los hidrocarburos, del petróleo, es como que se termina llevando a muchos otros planos, ¿no? Y la paz social, como se le llama muchas Ujú. veces, se ve afectada en esto y se lleva a otros planos que terminan siendo... por ejemplo, acá son muy importantes las vías de comunicación entre las ciudades porque hay mucha distancia y sucede que lo primero es corte de ruta, no poder pasar a la parte de los yacimientos y eso va generando y eso va generando mayores problemas en otros planos y no solo en el microclima que podría ser del petróleo. sí, y aparte porque no tenemos tantas actividades productivas como para decir, bueno, soslayar esta cuestión. Sería una de las actividades productivas
centrales que son las que principalmente dinamizan las actividades económicas de la provincia, Claro, por ejemplo, en la zona norte. claro, claro. Pero bueno, se hicieron caravanas en Pico Truncado, en Caleta Olivia, en forma solidaria también en Río Gallegos, en Cañadón Seco, y el Ministerio de Trabajo ya dictó la conciliación obligatoria, así que hay que estar atentos A lo a lo a lo que que suceda. se definan esas negociaciones. Sí. Sí. Segundo o tercer punto Y sería bueno, ya. después la situación, ese sería el El segundo segundo, punto. Y finalmente la situación sanitaria que claro. se está complicando, Sí, sobre todo en Río Gallegos, ya pasamos a definirlo como transmisión comunitaria, ya no se conocen los nexos de contagio. Eh, lo novedoso sería que se instalaron unos centros de detección en donde se realizan los hisopados en 2 puntos de la ciudad, y si uno detecta que tiene un síntoma puede acudir a esos centros, o sea que han cambiado la estrategia de detección temprana, claro. y se decretó ya la vuelta al aislamiento en Gallegos, Sí, y están esperando en Calafate la definición nacional que se encarga el jefe de gabinete de definir si están dadas las condiciones para retroceder a una fase 1 también en Calafate. Ya tiene 29 casos activos, Río Gallegos tiene 383 y se le suman 4 casos en Río Turbio, 5 en San Julián y bueno, el que ya estaba en Caleta Olivia. claro, Un 30% de ocupación de camas, o sea que está lejos de ser controlada la situación. Hago claro. una consulta, Euge, más Sí. allá de los números reales, ¿no? ¿Cómo es la percepción? Digo, lo pregunta un porteño que ayer se viralizó una foto de Recoleta, de un bar lleno de gente, que te da mucha bronca, digo, porque digo, yo tengo una frase que también que es, no lo filmes, la famosa frase no lo filmes, o sea, no te juntes a tomar birra en la puerta de un bar en Recoleta, digo, hacerlo con un poco más de carpa. Digo, ¿cómo es la percepción de la sociedad, la gente que se está cuidando, no se está cuidando? Digo, esto te estoy hablando y te estoy preguntando a vos, así que hacete cargo de lo que vas a decir. Mira, yo sí me hago cargo de esto. Yo creo que hay una base de pensamiento mágico y egoísmo que impide esto de la responsabilidad social que constantemente se intenta comunicar, y hace que en las sociedades en donde llegan casos haya intentos de linchar a las personas enfermas, y en las sociedades en donde no hay casos se discutan las medidas preventivas. Entonces hay una especie para mí, de reclamo infantil, por lo menos esa es la percepción en un rápido vistazo a las redes sociales, No, ¿no? En ¿cuál es que una descripción? hay un hastío en una ciudad como, por ejemplo, Pico Truncado. Nunca hubo un solo caso rápidamente controlado. Se pensó que ingresaba una persona de España posiblemente contagiada, y hubo un escrache masivo, terrible, sobre esa persona, y luego el cansancio, el hastío, constantemente publicando en redes ese tipo de cuestiones en un lugar en donde no se vivió el aislamiento como se vive. Yo me imagino cómo vivirán este aislamiento en un departamento en Capital Federal, ¿no? Claro, resisten ahí ni lo una tenés a semana. Kevin, claro. Pero es que decime si no hay un ¿Sabés lo que contraste. cotiza mi balcón en este momento? ¿Sabés lo que cotiza este balcón? Lo puedo llegar a Muchos, subalquilar y no hago plata. Claro, claro. muchos Claro. amigos porteños A dólar blue. revalorizando el espacio. Sí, sí. No, No, no. Igual me parece súper interesante lo que acabas de decir sobre, porque lo vivo, digo, en Capital se vive otro clima, digo, los fines de semana las plazas están llenas de gente, pero me gustó lo que dijiste de cuando no hay nada se quejan en redes sociales y cuando viene un tipo lo van a linchar. Es como, bueno, es como, me parece Bueno, la eso mejor pasó. descripción de una
Eso pasó en Comodoro Rivadavia, Sí, sí, es también cierto. el primer contagiado, la verdad, pobre hombre. La verdad, no lo mató el COVID y no lo mataron de un infarto, porque le escracharon, le tiraron piedras a la casa. Nos enteramos de su vida privada. Sí, A partir de ese momento empezamos a ver cómo los medios empezaron a resguardar un poco las identidades Sí. y varias cosas más. La verdad fue tremendo y de hecho en algún momento cuando intentaron utilizar una institución educativa para poder tenerlo como una especie Sí, de centro de aislamiento. de centro de aislamiento. Los vecinos se quejaron y no dejaron De hecho, que se prendían arme. fuego y rayaban la escuela, o sea, Claro. tiraban cubiertas. Vos decís, a ver, ¿en qué estamos? Y es lo que dice por ahí Eugenia, ¿no? Esto de que cuando no hay nada, reclamás cosas y cuando hay, lo único que sabés hacer es destruyamos los hospitales para que no haya más COVID. Claro. O sea, es como raro todo el pensamiento es que una hay. actitud infantil. Sí, traspolándolo un poco a lo Que que... refleja un poco la inmadurez de la Claro. ciudadanía, de la formación ciudadana y también todo el legado neoliberal de pensar solo en uno y en la Buenísimo protección de lo uno y que- nada más, ¿no? buenísimo lo que Esto de estás la cuestión diciendo. preventiva y de cuidar al otro Sí. no estaría siendo Lo que pasa es el- que nosotros el pensamos... leitmotiv. Pensamos en una sociedad hoy de control, ¿no? Nos encanta hablar de nuestras libertades, pero nos encanta que nos impongan medidas de control y ver la policía dando vueltas, pero también nos gusta criticar eso. Es como estamos bastante trastornados en ese sentido, porque hoy la única realidad es que más allá de los decretos ya está instalado y la gente tiene que entender, y todos tenemos que entender que la única forma de no contagiarse es no circular, es evitar el salir, nada más. Exactamente. Y un poco lo que decía Eugenio y lo que contaba Kevin allá, es también esto y acá juntamos las dos cosas. Kevin, ¿pensás que con esto de la reapertura hace falta una mayor comunicación en cuanto a los cuidados, una mayor campaña de prevención, más allá de la campaña esa del miedo, viste, del doctor poniendo el respirador? Es como que si vos decís, abrís, tenés que y le das más iniciativa a la cuestión ciudadana, que es lo que está marcando Euge, que estamos mostrando que no estamos a la altura en general. ¿No haría falta también como bombardear todo el tiempo los medios de campañas, de hacer? Y por ejemplo, leía un tuit de alguien que decía, si querés que los grandes usen barbijo, inundá Paca Paca y etcétera, y los canales de dibujitos de gente con barbijo, y los nenes no se callan, le decía a los padres que los terminen usando, por ejemplo. Es, eh, Te maté. verdaderamente, conocemos a alguien que no tenga que usar, que no sepa que tiene que usar barbijo. Claro. Digo, la pregunta es real, vamos o sea, más allá capaz que me corro un poco del eje, hay una cuestión donde es fundamental que vos sigas comunicando, no va a terminar la campaña. Ahora, yo no sé cuánto ya a esta altura, en agosto, cuánto te va a cambiar, la persona que no se quiere cuidar y no está usando el barbijo, no lo va a hacer. Lo que vos podés reforzar es sí comunicar cómo ir avanzando. Por ejemplo, en las plazas, separate, si no salís, sí dar ciertas pautas para seguir avanzando. Pero el problema es que vos del gobierno sacaste un decreto para prohibir las reuniones familiares. Claro. Es de por sí polémico porque Sí. y del otro lado tenés a un Longobardi que al primer día te dice, a mí ese decreto no me va a impedir ir a ver a mi nieto. afecta exactamente. Entonces, yo no sé cuánto puede llegar a modificar hoy en día. Lo que sí no me parece una mala idea el tema de inundar los canales, pero creo que los chicos también ya lo saben y que hay Claro. una cuestión ya hay una cuestión donde vos tenés que empezar a ver, bueno, cuál es el siguiente paso y como todavía no sabés, si en una semana los picos se vuelven a disparar, tenemos que volver a encerrarnos, no sabemos cómo hacer, creo que ahí hay una complejidad que va armada de eso del día a día, entonces vos terminás limitándote a, che, cuidate, porque no tengo, honestamente ahí, y no lo digo mal, no es una crítica en el gobierno, es una realidad. La otra vez alguien, a mí me enojó muchísimo, alguien que, a mí la gran desilusión periodística de mi vida, una de las grandes fue Barsky, que
cambió mucho su forma de comunicar, me desilusionó mucho y me enojó mucho su crítica a lo que había hecho el gobierno, cuando si vos lo pensás, el gobierno hizo todo lo que decía la Organización Mundial de la Salud. O sea, todo lo que fue diciendo la OMS fue lo que haciendo el gobierno nacional. Che, la OMS dice esto, listo, lo tomamos. Digo, tomó siempre un referente internacional, digo, no se mandó solo. Claro. De repente hay gente que critica las actitudes, como diciendo, ¿qué querías que haga? Que de repente agarró la Organización Mundial de la Salud, ¿qué está diciendo esto? Argentina siempre cumplió con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Exacto. Y por eso creo que hoy estamos mucho mejor que el resto de los países. Entonces, Exacto. es complejo desde el punto de vista de comunicar algo que tampoco hay certezas en el resto del planeta. Sí. Así que bueno, tarea para acá, hago la reunión, la tarea de producción al aire. Para la semana que viene estaría bueno empezar a charlar de cómo comunicar la nueva normalidad. Cómo comunicar, ¿no? En esto que vos decías, ¿no? Justamente decir, bueno, ¿podemos ir a las plazas? Sí, pero con distancia. ¿Podemos andar en bici? Sí, pero con distancia. ¿Podemos ir en el caso como Oro, se puede ir a los bares? ¿Qué cuidados hay que tener? En el caso de otros lugares, o sea, las realidades de los diferentes puntos del país son distintas, pero es como que esto, comunicar cómo sería la nueva normalidad, ¿no? El convivir con este virus. Sobre todo que en estos días, viste, arranca el IPA Day y van a estar todos en las cervecerías a pleno. Hay un spot de Heineken muy bueno que lo recomiendo que lo busquen. Heineken Nueva Normalidad. Si me siguen en Twitter, yo lo retuiteé hace poco. Muy bueno, pero lo voy a traer para la semana que viene. Te voy a seguir en Twitter. Necesito seguirte en Twitter. Dale, así que bueno, por ir cerrando. Tirá el chivo de Realidad Conversada. Exactamente. Ah, cierto. Bueno, hablamos en el capítulo de esta semana fue sobre las pymes y contamos con el testimonio de Roy Villarroel, que es el dueño el director del Centro de Idiomas de la Universidad de Buenos Aires. Y el que se viene ahora lo estamos armando, pero vamos a hablar un poco de la justicia, la reforma de la justicia y qué es lo que pasa ahí. Pero bueno, llegamos al capítulo 10, así que vamos viendo cómo sigue.